otras importantes iniciativas como la del día de hoy. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas a este webinar sobre economía circular y reactivación en América Latina. Luis, te dejo a ti. Bien, muchas gracias, profesor Moreno. Sin duda, América Latina tiene hoy una oportunidad histórica para optar por un nuevo camino hacia el desarrollo. Los efectos de la pandemia sobre la región y sus habitantes han puesto un sentido de urgencia para impulsar cambios sustantivos en la forma de reconstruirnos, ¿ya? Acogiendo con decisión y compromiso un modelo de desarrollo sostenible tal cual lo mencionaba el profesor Moreno. Y esto, por cierto, nos va a permitir generar valor económico, social y medioambiental. Queremos dar paso a los ponentes y previo a ello dejo la palabra a nuestro querido amigo, el profesor André Enrique. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Primero, un agradecimiento especial a la Universidad Central, que me ha dado la oportunidad de participar en este evento como moderador. También al Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina y la Fundación Konrad Adenauer. Tal como planteaban los dos profesores anteriormente, estamos en un momento particular de nuestra historia. Probablemente a muchos de nosotros jamás se nos ocurrió que podríamos vivir un momento como este, que está significando muchas tensiones, muchas reflexiones y cambios respecto a lo que entendíamos como certezas en este mundo. Y en ese contexto está la discusión en torno a cómo se reactiva nuestra región, nuestra América Latina, que como ha dicho la CEPAL, va a ser una de las regiones con mayor impacto socioeconómico desde el punto de vista de lo que está significando la pandemia. Y esto es relevante en virtud de lo que acaba de explicar Luis, de la gente y de la presencia de los distintos países en este evento, que les puedo ahora confirmar que ya hemos superado las 180 personas dentro de los que se están conectando y siguen ahí en proceso. Para comenzar, quiero dejar a Nicole Stoffer, quien es directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la ECLA, del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer. Nicole no solamente es una reconocida y conocida por nosotros como académicos como una gran impulsora de la discusión de la economía circular en América Latina, sino que también ha tenido un rol fundamental desde lo que significan los gobiernos y las políticas públicas. En este sentido, la presentación y la presencia de Nicole tiene que ver con cómo avanzamos en la discusión y una agenda pública y política respecto de una reactivación sostenible y el rol que la economía circular nos puede entregar. En este sentido, Nicole, nosotros te agradecemos tu presencia y también nos preguntamos, ¿cuál crees tú que deberían ser los siguientes pasos para que el Estado, los gobiernos y las administraciones públicas puedan seguir impulsando el tema del desarrollo sostenible y la economía circular como uno de sus caminos hoy día en este contexto de pandemia, que es muy distinto como lo conversábamos probablemente un año atrás, aquellos que estamos dedicados a este tema? Dejo con ustedes a Nicole. Muchísimas gracias, André, muchas gracias, Luis, y pues muchas gracias también a la Universidad Central por poder ser coorganizadores de este webinar como Fundación Konrad Adenauer. También para mí la verdad es un honor poder formar parte de este panel que ustedes ya lo han dicho, estamos aquí entre amigos, pero sobre todo entre profesionales reconocidos, que para mí es un honor verdadero, y les saludo a todos desde Lima, Perú, donde nosotros tenemos la sede. Mira, André, Luis, la pregunta que me hacen de que cuáles deberían de ser los siguientes pasos, la verdad, yo también lo pondría como una pregunta: ¿cómo podemos lograr una América Latina circular? ¿No? Entonces, si me permites, voy a compartir la pantalla, nada más porque ahí, para que nada más no solo vean así. Sí, espero que se vea la pantalla, ¿no? Ok, sí, entonces la pregunta, pues, ¿cuáles serían los siguientes pasos? También es una pregunta de cómo podemos lograr una América Latina circular. Y para poder contestar a esa pregunta, yo creo que tenemos que ver también un poco el status quo, ¿no? ¿Cómo vamos con la economía circular en la región? Ay, a ver, ¿no se puede? Ah, sí.
Genial. Entonces, ¿el status quo cuál es? Como lo vemos no solo con este webinar que tenemos más de 180 participantes de tantos países, pero en general yo creo que no es un secreto que la economía circular, la verdad, ha ganado la atención también de organismos internacionales, de gobiernos, de empresas, de organismos no gubernamentales. Y yo creo que lo importante ahí es que la economía circular ha ganado justamente esa atención, no solo como tema, sino también como un camino para avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Sin embargo, sigue siendo un tema bastante nuevo. En la academia, ustedes lo saben, pues apenas lleva unos 10, 15 años. Y lo que sí ha estado destacando son emprendimientos circulares como tal. Y por lo tanto, nosotros como fundación, como ya lo dijeron en la introducción, junto con CIEC, dijimos hay que ver qué tipo de políticas públicas hay en ese ámbito, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo las administraciones públicas? Y en 2019 identificamos alrededor de 80 iniciativas en toda la región. Y con eso también nos dimos cuenta que sí sigue siendo un tema de nicho, una conversación de nicho entre expertos, entre un grupo bastante, digamos, cerrado todavía. Y cuando se habla de economía circular, también muchas veces se habla solo de temas de residuos, de sólidos y de gestión. Es decir, que cuando se trata de tomar una decisión política, estos temas parecen ser la preocupación de las administraciones públicas. Sin embargo, también pudimos identificar ciertas iniciativas que tienen como un ejemplo, o son como ejemplos integrales, que pueden mencionarse acá: Colombia, Chile, Ecuador. Colombia, que es el país que tiene una estrategia de economía circular, o Ecuador, que tiene el Pacto por la Economía Circular. Entonces, en general se puede decir que sí hay economía circular en la región, ese es el status quo, pero todavía hay ciertos limitantes, hay o más bien hay bastante potencial para avanzar. Entonces, ahí voy a la pregunta: ¿cuáles deberían de ser los siguientes pasos? Para poder contestar la pregunta cuáles deberían de ser los siguientes pasos, y más bien con enfoque en qué rol deberían de tomar los gobiernos o las administraciones públicas, debemos también de concentrarnos en el rol que en general tienen los gobiernos, tanto locales, regionales, nacionales. Yo diría que hay dos que destacan. Uno es el agenda setting y otro es la legislación. Es decir, que ellos deben de crear marcos para permitir la transición hacia una economía circular. Y es decir, que necesitamos el apoyo de líderes políticos que de un lado coloquen el tema en la agenda y de otro lado ayuden a hacerlo realidad. Y eso, ¿cómo se traslada en pasos? Aquí puse 6 diferentes pasos que la verdad pueden ser muy ambiciosos, también tomando en cuenta la situación actual, pero no son imposibles y más bien nos ofrecen también otras oportunidades. Para empezar, como dije, el rol de los gobiernos en general, como todos sabemos, es también generar leyes o reglamentaciones. Por lo tanto, es muy necesario que haya reglamentaciones que modelen cierto comportamiento y permiten que haya una implementación de modelos circulares en diferentes niveles. El segundo punto sería crear incentivos tributarios para que haya más inversión, para que el sector privado pueda tener alternativas de financiamiento, para que haya una apertura al mercado como tal. Número 3 sería la instalación de un modelo de economía circular. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre necesitamos un responsable para tener un culpable. Y una acción concreta de un gobierno podría ser de tener una ente como tal que se ocupa no solo del desarrollo de diferentes iniciativas, pero también de la implementación y del seguimiento de las políticas. Y número 3 sería un punto que seguramente es de gran interés también para la universidad, y André y Luis y todos los académicos que nos acompañan el día de hoy, sería también el apoyo a la investigación y al desarrollo, en el sentido de que tenemos que tener mucho más academia, mucho más investigación alrededor del tema, para que se traslade eso también de un modelo científico a soluciones tecnológicas en la práctica. Y a la par con eso, y ahí son 2 puntos que nosotros como Fundación Konrad Adenauer estamos empujando mucho en conjunto con las administraciones públicas y con los gobiernos, es la educación y la capacitación. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que empujar la educación en todos sus niveles, no solo hacia un consumo mucho más circular o mejor,
sino, y ahí nos enfocamos mucho nosotros, en explicar qué es la economía circular y qué significa eso para los tomadores de decisiones. O sea, ese es un paso bastante importante para que los gobiernos puedan empujarlo y puedan saber cómo desarrollar más políticas públicas en el ámbito de la economía circular. Y como último punto, último paso, sería la elaboración o la creación de estrategias nacionales, tal como ya lo ha hecho, por ejemplo, Colombia o como lo están haciendo otros países. Pero ahí me gustaría enfocarme también, o sea, un ejemplo puede ser la Unión Europea, que cuando han empezado con una estrategia, han involucrado diferentes actores. Es decir, no solo puede ser el sector público, sino tiene que involucrar diferentes actores de la academia, de las empresas, para crear una estrategia y con eso crear un valor económico, social y ambiental. Y cuando se tiene una estrategia nacional, lo importante es también compartirlo con otros países, porque aquí estamos hablando de una región que debe de estar incentivándose o debe de estar moviéndose hacia la economía circular y por lo tanto la formación de diferentes coaliciones entre los países, entre los diferentes actores, para mí es un paso crucial para que nos movamos hacia una economía circular en toda la región. Y ahí sí me gusta también mencionar que nosotros como fundación formamos parte de un proceso de una creación de una coalición regional de economía circular, donde estamos en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con UNIDO, aquí presentes están Adriana y Manuel, con el World Economic Forum, con la Ellen MacArthur Foundation, PACE, CTCN y el Banco Interamericano de Desarrollo, formando una coalición regional que está empujando el tema a nivel de América Latina. Y lo importante ahí es, regresando también a la pregunta de cómo los gobiernos pueden empujarlo, que ya se han comprometido por lo menos 3 países de formar parte de esa coalición. Son Colombia, Perú y Costa Rica, y esperamos que muchos más países se junten a esta iniciativa nuestra. Entonces, cuando yo hablo de estos 6 pasos que yo considero importante y que también en el transcurso del estudio que hicimos el año pasado lo identificamos como los pasos importantes, también tenemos que ser realistas. Y sobre todo, pues, siguiendo estos pasos también lleva consigo ciertos retos, pero sobre todo oportunidades. Para empezar, obviamente, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de generar leyes, de generar marcos, de generar incentivos, todo eso implica, obviamente, un mayor gasto fiscal. Y sobre todo en situaciones en las que estamos, por ejemplo, ahora, pues el dinero y todo lo que es un gasto fuera de combatir la pandemia, pues puede ser visto de una manera medio negativa. Pero yo creo que tenemos que ver un poco el largo plazo y ver también que si transitamos hacia una economía circular, también trae consigo empleos, innovación e inspiración. Y yo creo que hablando de la oportunidad política, es muy importante destacar que el tema economía circular no tiene ningún rechazo. Es un tema que la verdad tiene una connotación bastante positiva, no solo en la región, sino en todo el mundo. Y creo que eso desde una perspectiva de comunicación política y medioambiental es la oportunidad para que los gobiernos y las administraciones públicas puedan empujar ese tema como tal. Y es más, yo creo que una oportunidad también en la que nos enfrentamos en el momento de ahora sería de vincular la economía circular con todo lo que es el desarrollo sostenible, como lo estamos haciendo con la iniciativa de reactivación sostenible, y también con temas como crecimiento verde. Y eso hace que la economía circular no solo sea un tema de nicho, sino que se vuelve algo transversal y por lo tanto algo de interés público, y eso a la par motiva también a que se empuje eso como tema en la agenda. Sin embargo, yo creo que los actores o los gobiernos como actores tienen que integrar otros actores para que no sea un tema solo de los gobiernos, no puede ser solo eso. Y yo creo que con eso se puede transitar hacia la economía circular en toda la región. Cierro quizás diciendo que sí ha habido muchos cambios positivos. Me atrevo a decir que quizás hace algunos años no pudimos escuchar a un tomador de decisión, a un representante político quien mencione la economía circular en un discurso público. La verdad, eso ha cambiado bastante. Hay una cierta conciencia sobre el tema, pero todavía falta mucha capacitación, muchos incentivos, faltan los pasos que yo dije,
que yo creo que son bastantes, pero no son imposibles. Y yo creo que con la situación actual también debemos de pensar en cómo reactivar la economía y haciéndolo bien. La economía circular es una oportunidad única que tenemos, así que ahora toca implementar para que la región de América Latina transite hacia la economía circular. Eso sería todo de mi parte, así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Un par de cosas. Una muy buena noticia nos has dado con la conformación de la coalición regional. Hace poco tiempo atrás ya nos animábamos a convocar a tomadores de decisiones en América Latina justamente para considerar esta senda de la sostenibilidad de la economía circular en las acciones vinculadas y especialmente al tema de la reactivación. Pues bien, yo quiero darles simplemente también una buena noticia. Inscritos y participantes en este webinar en este minuto de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Holanda, México, Países Bajos, Panamá, Perú, Suiza, Uruguay, Venezuela. Es decir, personas de 22 países reunidos en este minuto para conversar y para reflexionar en lo que nos ha planteado y nos ha iniciado con esta ponencia Nicole. Así que muchas gracias, Nicole, nuevamente por tu tremenda presentación y también por la muy buena noticia. Sin duda, la ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ha sido un promotor importante de la economía circular, no solamente a nivel de Conosur, sino también a nivel de la región. Para contarnos respecto a esta experiencia, tenemos aquí a don Manuel Albaladejo, que es representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Ha sido, como insisto, no solamente un promotor de políticas industriales en el diseño e implementación de estas políticas, sino también un gran promotor de la economía circular en América Latina. En este contexto, Manuel, ¿cómo evalúas tú el avance del modelo de economía circular desde una perspectiva de crecimiento inclusivo y sostenible para nuestra región, considerando el tremendo aporte que nosotros creemos y tan necesario para la reactivación económica? Te dejo la palabra, Manuel. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Voy a compartirles la pantalla, si puedo. Aquí está, muy bien. Muchas gracias. Creo que me ven. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a la Universidad Central por la invitación, también saludar a todos los amigos de la región y también de más allá. Por otro lado, decirles que no estoy en mi casa, como se pueden imaginar, estoy en presidencia en Uruguay, me pude escapar de una reunión y me dejaron aquí un huequito para charlar con ustedes. Y bueno, sobre el trabajo de ONUDI en temas de economía circular, como se pueden imaginar, el rol de ONUDI es anclar el concepto de economía circular a una agenda productiva ambiental. Sabemos que el tema pasa realmente por el hecho de que la economía circular no solamente es amigable con el medio ambiente, sino también es una gran generadora de actividad económica. Y yo, Luis, quisiera centrar mi presentación en cuáles son las oportunidades económicas que ofrece la economía circular. Creo que estamos todos convencidos de que esto no es un tema solamente que tengan que impulsar los políticos. Pensamos que principalmente esto es un tema que tiene que alertar al sector empresarial de las oportunidades importantes que genera la circularidad para que ellos transiten ese camino. Y, por supuesto, luego la política pública tiene que ofrecer, digamos, la facilidad, digamos, el marco normativo que contaba Nicole para que esos modelos circulares sean rentables. Pero hay que partir de la base de que la economía circular a día de hoy se concibe como un modelo un paradigma productivo que de alguna manera pone junto la agenda ambiental y la agenda productiva. Como NUDI nosotros estamos trabajando principalmente con proyectos de cooperación técnica
viven en Uruguay o en cercanías saben que tenemos un proyecto que se llama Biovalor. Estamos también trabajando todo el tema de bioenergía en Argentina. Trabajamos biogás en Chile también y tenemos ahora un programa fuerte financiado por la Unión Europea en Paraguay, todo centrado en la temática de economía circular. Somos parte de esa coalición de la que hablaba Nicole y se vienen muchas cosas, no me voy a dar tiempo a comentarles todas, pero muchas cosas que a nivel internacional nos indica de que la economía circular viene para quedarse. Pero yo quisiera centrar mi presentación en cuáles son los incentivos desde el punto de vista económico que pensamos que el sector privado tiene para apuntar a la circularidad. Y quiero tomarlo principalmente desde el punto de vista del cambio del modelo productivo que debe existir. La economía circular, ni más ni menos, que pasa por el desacople que tiene que existir desde el punto de vista del desarrollo económico con respecto al al uso de recursos y al impacto ambiental que debe tener. Como ven aquí en esta lámina, principalmente el concepto de desacople es la esencia de lo que busca la economía circular. Es seguir creciendo, ¿verdad? Y utilizar menos recursos. Ese es el concepto principal. Si seguimos creciendo porque existe necesidad y existe un uso proporcional de recursos, prácticamente el concepto de economía circular es inviable, ¿no? Por lo tanto, quiero que entienda la audiencia que principalmente el concepto de desacople es la esencia a la cual apunta la economía circular. Y a partir de ahí lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué ineficiencias en el sistema existen para que la economía circular pueda solventarlas? Porque ineficiencias existen muchísimas y ahora les voy a contar sobre todo deficiencias estructurales que existen en dos sectores en particular. Aquí simplemente mostrarles un poco cuál va a ser la proyección de generación de residuos por región. Ven que América Latina va a generar también muchísimo más residuos en el futuro, posiblemente no al nivel de Asia del Sur ni África subsahariana. El problema que tenemos en la región no solamente son los volúmenes de residuos generados, sino el hecho de que el residuo como tal no se está concibiendo como recurso. Si ustedes ven aquí en esta lámina donde tenemos diferentes formas de gestión de un residuo, desde el reciclaje, el compostaje, la incineración, el vertedero gestionado y el vertedero abierto, como ven prácticamente en América Latina, lo que se llama reciclaje, compostaje e incineración, que viene en el concepto de waste to energy, prácticamente es bastante poco. Aquí tenemos todavía una incidencia muy grande en vertederos gestionados, eso sí, y todavía nos queda un porcentaje importante de residuo que está yendo a vertedero sin control, podríamos decir. Por lo tanto, no solamente es un problema el que tenemos de generación de residuo, tenemos un residuo que nunca se convierte en un recurso por el método de gestión que le aplicamos, o no le aplicamos en este caso. Yo quiero hablarle de dos, hay muchos sectores, cada sector tiene la circularidad, como una esencia de obtener nuevo valor. Pero yo quiero hablar de dos sectores en particular en esta reunión. Una de ellas es el sector de construcción. El sector de construcción ya de por sí es extremadamente ineficiente. Es un sector que solamente antes de la fase de construcción te genera el 15% de los residuos, donde la energía no está bien concebida en el sentido de que no hay eficiencia energética y se pierde esa energía. Seguimos construyendo con edificios que solamente tienen un uso, ¿no? Cuando en Europa ya estamos concibiendo el concepto de la circularidad, no solamente en el uso de materiales, sino también en el uso más eficiente de espacios durante más tiempo. Y todavía concebimos el concepto de construcción como uno que al final va a acabar ser demolido, ¿no? La construcción se va a demoler, no se va a deconstruir, en parte porque no se ha concebido desde el principio, desde el punto de vista de diseño, qué va a suponer en el sector el poder deconstruir un edificio para poder recuperar gran parte del material que se invirtió. Por lo tanto, es una ineficiencia estructural que es intrínseca al sector, la seguimos viviendo en Europa, la seguimos
sufriendo en América Latina y por lo tanto cuando se encuentran ineficiencias estructurales de esa manera, uno tiene que pensar con mente circular cómo puede aplicarse la economía circular para hacer que el sector de construcción, utilizando estos principios, empiece a ser un sector mucho más rentable. Este es un ejemplo en Dinamarca para que vean un ejemplo concreto de lo que supondría la aplicación de la circularidad en el sector de construcción. Si solamente empezamos a sumar principios de circularidad aplicados a todo el sector, sumamos cerca de 1.200 millones de euros eventualmente de ahorros en el sector si aplicamos tres conceptos. Un concepto que es la industrialización de la producción y la impresión 3D en módulos, es decir, pasar del concepto de construcción in situ a una construcción modular que se hace anteriormente, utilizando incluso impresión 3D. Ahí, como ven, tenemos no solamente ahorros en mano de obra, sino también ahorros significativos en materiales. Si concebimos también los espacios como espacios multiuso, obtenemos también muchísimos ahorros. Y por último, si nosotros pensamos la economía circular desde el punto de vista de diseño, en el sector de construcción en particular, nunca hablamos de demolición, hablamos de deconstrucción y por lo tanto recuperamos muchísimo de ese material. Por lo tanto, este es un ejemplo muy básico de cómo la economía circular aplicada al sector de la construcción puede generar una cantidad significativa de ingresos y también de mano de obra. La segunda ineficiencia estructural del sector de alimentos. En el mundo tenemos entre el 30 y 40% de alimentos desechados de diferentes maneras. En países en desarrollo lo tenemos en la fase de producción, tenemos pérdidas post cosecha principalmente, y en los países más desarrollados la pérdida de desecho está más en el consumo y en el estado post-consumo, ¿no? Creo que esto es importante que entiendan también la diferencia entre lo que es la pérdida de alimento y el desecho del alimento en una fase más avanzada en la cadena de valor. De nuevo, utilizando este ejemplo de Dinamarca, ven que también la valorización en el sector de alimento pasa por dos grandes bloques. Una es la reducción del desecho de alimento al principio, ¿verdad? No solamente con cambios en los hábitos de consumo, sino también la capacidad de empezar a regenerar y a conseguir círculos virtuosos que nos permitan ahorrar muchísimos recursos en el sector. Y, por supuesto, luego siempre se puede capturar el valor de un residuo de alimento, sea a través de otro tipo de productos, a través de químicos y, por supuesto, una práctica muy conocida es el utilizar el desecho de alimento como fuente energética también. Esto, por ejemplo, aplicado a una localidad muy concreta, y esto es muy interesante porque la economía circular también habla de la territorialidad, es decir, de la necesidad de cada vez anclar más la actividad económica a un territorio. Este es un estudio que se ha hecho, que hizo la Ellen MacArthur Foundation, de lo que supondría a la ciudad de Bruselas el poder abastecerse del 30% de sus alimentos en el área urbana o periurbana. Y ahí ven que estamos hablando de solamente 130 millones de dólares de oportunidad de intentar regenerar un sistema de alimento alrededor de una localidad. Entonces, de nuevo, esto es muy importante porque dinamiza la economía a todo nivel y nos permite concebir la circularidad no solamente a nivel global, a escala global, sino que particularmente tiene un foco a nivel local. Eso es muy importante. Estos son iniciativas muy concretas del trabajo que estamos haciendo en Uruguay y cómo estamos valorizando residuos en el sector agro. No quiero entrar aquí en detalles, pero ya para concluir, creo que uno de los temas que la gente tiene que entender es que hay una diferencia entre la economía del reciclaje y la economía circular. La economía reciclaje parte de la base de que se tiene que gestionar un residuo, de que el residuo ya existe y por lo tanto hay que valorizar. Y en el concepto de jerarquía de valorización de residuo tenemos muy claro el concepto de, bueno, cómo valorizamos, ¿verdad?, a través de la reducción o del reciclaje
el waste to energy, es decir, utilizar los insumos como energía, y como ven, los niveles de valorización van bajando. No es lo mismo reducir que reciclar o compostar, ¿sí? Lo más importante en la economía circular, y creo que esto es uno de los mensajes más fuertes, es que la economía circular debe partir de la base de la búsqueda del cero residuo. Tiene que partir de ahí. Es más, muchísimas de las acciones que están orientadas a conseguir la alta valorización en la economía circular pasa por el reducir o incluso el rechazar. Si nosotros somos capaces de, por ejemplo, un producto, poderlo virtualizar, y por lo tanto no estamos construyendo un producto, no estamos fabricando un producto y podemos virtualizarlo, el concepto de servitización, ese posiblemente es el mejor mecanismo que tenemos para valorizar la economía circular. Entonces, bueno, solamente quería acabar con estas ideas. Realmente creo que la economía circular, si queremos que en América Latina encaje, tenemos que hablar al sector privado de las oportunidades que ofrece. Como les he dicho, creo que la economía circular está para quedarse. Es importante que sí tengamos todo el marco normativo, pero es también muy importante que el sector empresarial entienda que las oportunidades están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel por su exposición y su clara orientación hacia que la transformación hacia la economía circular requiere convencer al sector empresarial de nuestro continente respecto de las oportunidades que se plantean en este nuevo modelo, o como él mismo ha planteado, paradigma de producción. Creo que ha sido muy claro en eso, y la importancia además que tiene, conectando la presentación con Nicole, el trabajo conjunto con el sector público, y si agregamos también el sector de la academia y universidades, por nombrar solo algunos. Nos corresponde ahora dar la bienvenida a don Adrián Bonilla, que es director ejecutivo de la Fundación EULAC y que es además ha sido investigador muy productivo en Flaxo en distintas temáticas que están relacionadas con la región. En particular, la Fundación EULAC busca transformar la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y esto no puede tener sino una alta relevancia cuando hablamos de economía circular, porque tal como nos mostraba nuestro expositor anterior, muchos de los impulsos que se están dando en la economía circular y que terminan siendo parte de los referentes que uno mira están justamente dados en la Unión Europea. Dejo con ustedes a don Adrián, el auditorio es suyo, profesor. Muchas gracias, muy honrado por estar en este evento. La presentación que yo quiero desarrollar más bien quiere trabajar un poco el tema de cuáles podrían ser en las circunstancias económicas y políticas de América Latina las condiciones imprescindibles para poder levantar un proyecto que pueda ser acogido por las sociedades latinoamericanas en su momento actual. Y el momento se caracteriza básicamente por un hecho de la globalización que no habíamos previsto. Siempre habíamos pensado la globalización en sus lógicas, sobre todo económicas, también políticas, como un espacio en donde la producción, las finanzas, los mercados se extienden en todo el planeta. Pero bueno, no es solamente aquello. La globalización también significó la multiplicación de relaciones culturales y la multiplicación de estos nexos, de nexos físicos a la vez, es el espacio en el cual la pandemia que en estos momentos estamos sufriendo se plantea. La pandemia es un hecho de la globalización. Es todas las culturas, es sufrida por todas las naciones, es de una u otra manera vivida por todas las poblaciones del planeta en una época en donde además la comunicación es instantánea. Y la comunicación no solamente en su dimensión virtual, sino la comunicación física. Parecería inevitable, y esto es lo que tenemos que explorar, que el orden internacional y la forma como nos hemos relacionado se modifiquen luego de esta experiencia. La humanidad ha sufrido varias pandemias, pero probablemente una de las más traumáticas fue en el siglo XIV, la peste negra, la peste bubónica, que sí
fue la marca, la piedra de toque que marcó el final de lo que conocimos antes como el feudalismo y el inicio de la modernidad, porque se transformaron las creencias, se transformaron las formas de hacer política y de construir sistemas políticos, se transformaron las ideas de ese entonces y al menos en Europa se pasó de un orden recibido, ¿sí?, a un orden producido por los propios seres humanos. El Renacimiento no se explica sin esa pandemia, pero estamos en una circunstancia parecida. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos claramente, y lo anuncian todos los organismos multilaterales internacionales económicos, un momento de recesión global que se va a caracterizar por la caída de la producción, por la contracción de los mercados, por la disminución de los intercambios y de las transacciones financieras. Todas las economías van a estar golpeadas, todas, sin excepción. Las más prósperas, las que hace 10 años crecían al 14%, ahora van a crecer, si acaso, al 1%. Y las economías de América Latina en su conjunto van a tener una pérdida en el crecimiento del Producto Interno Bruto de, se calcula, mayor al 10%. En esta lógica de recesión global, ciertamente las economías más vulnerables son las de los países pobres, lo que antes conocíamos como el tercer mundo. Y esto va a significar volver a repensar, es inevitable volver a repensar los modelos de desarrollo y dentro de esos modelos de desarrollo, aquellos que eventualmente pueden ser más adecuados para dar cuenta de esta situación económica. Sin duda, los centros del mundo que ahora en el siglo XXI son el Atlántico y el Pacífico, al menos dos centros del mundo, siendo muy golpeados, van a ser menos vulnerables que economías como las nuestras, las de Sudamérica, por ejemplo, las de América Latina y el Caribe, que se levantan sobre la exportación de bienes primarios. Ahora, si estos bienes primarios no tienen salida en los mercados porque la economía se contrae, porque ya no vamos a tener la demanda que tuvimos, por ejemplo, de China en la década pasada, o de Europa, o de los Estados Unidos, lo que nosotros vamos a tener es, si continuamos en el mismo modelo de desarrollo, una crisis extraordinariamente fuerte. La pandemia nos ha demostrado la asimetría que existe en términos de recursos de distintas sociedades mundiales, pero no es una asimetría exclusivamente en la posesión de bienes económicos, es una asimetría que se ha manifestado de forma dramática en el uso de la tecnología y en la capacidad de producción que los distintos países tienen a partir del uso de esas tecnologías. La posibilidad de producir medicinas de insumos mínimos como mascarillas o trajes protectores, este tipo de cosas que hubiesen salvado de tener capacidad todas las economías de producirlos miles de vidas, decenas de miles de vidas, nos demostró en las últimas semanas nuestra propia vulnerabilidad, porque por ejemplo en América Latina prácticamente todo tuvimos que importar, desde estas mascarillas hasta los respiradores, sin dejar de reconocer los esfuerzos extraordinarios que se hicieron en universidades, en institutos tecnológicos para producir este tipo de bienes en forma casi artesanal. Pero el hecho cierto es que las economías del Pacífico, los países del Pacífico reaccionaron mejor que el resto de los países del mundo frente a este hecho de la globalización. Y lo que nosotros tenemos en Australia, en Nueva Zelanda, en Corea, en la China, en Vietnam y en Japón, por ejemplo, es una realidad muy distinta a la que hemos tenido en los Estados Unidos, en América Latina, en forma dramática, y en Europa, por ejemplo. Y esto va a marcar, o está marcando, la forma como el mundo se construye en las próximas décadas. Y es claro que, reitero, vamos a enfrentar un mundo, si recurrimos a la vieja metáfora de centro y periferia, con al menos dos centros. Ahora, en América Latina concretamente, lo que nosotros tenemos como posibles consecuencias de esta pandemia, al menos en el terreno de la sociedad y la economía, es una deuda externa que va a ser una dificultad de procesar para todos los países de la región, caída de las reservas en todos los países de la región, como consecuencia de esto, expansión de la pobreza y de la pobreza
extrema retracción, porque no hay recursos de las políticas sociales, que nos va a llevar a la reconstrucción de una realidad que creíamos superada en el siglo pasado, una realidad marcada por radicales exclusiones, falta de acceso a bienes públicos de grandes segmentos de la población, que se van a reflejar probablemente también en exclusiones de carácter político, en medio de, claro, de insatisfacción social por la carencia de recursos y de probablemente unas respuestas de movilización importantes en muchos de los países latinoamericanos que van a abonar a un escenario en donde la estabilidad, por ejemplo, va a ser un bien a ser perseguido. Si en este escenario nosotros reflexionamos sobre el concepto de economía circular, que por ejemplo en el caso europeo es una estrategia casi formal, oficial, para generar empleo y desarrollo. En América Latina lo que nosotros vamos a necesitar es mirar qué posibilidades existen para la construcción de un marco político e institucional destinado a cambiar las condiciones de una economía que ahora ya es ineficiente y que se va a ver muy golpeada por la crisis que afrontamos. Es decir, el reto de asumir las lógicas de la economía circular va a significar un esfuerzo mucho mayor del que se creía para tratar de cambiar los patrones de acumulación clásicos existentes en la región. Las posibilidades de generación de políticas de economía circular no pasan exclusivamente por la buena voluntad o por la voluntad política de los gobiernos, sino que tienen que pasar por maneras de hacer que esto se internalice en el conjunto de la sociedad. Pero además, no solamente en toda la sociedad, sino particularmente en los actores económicos y sociales relevantes en sociedades como las nuestras, que son jerárquicas y que son excluyentes. Entonces, la posibilidad de que haya economía circular, de que generemos políticas de economía circular, pasa por la necesidad de velar por la estabilidad de los actores económicos centrales en las circunstancias actuales, en donde probablemente la inequidad se va a radicalizar, se va a profundizar, en donde se garantice una nueva forma de rentabilidad, pero de manera concreta, que supone medir esa rentabilidad con valores distintos a los de la simple acumulación. Pero esto implica mucho más que la simple voluntad de los gobiernos o de los actores políticos o el uso de estos valores en la retórica. Pero va a significar, sobre todo, creería yo, ¿sí?, la posibilidad de construir y de desarrollar mercados adecuados. Y estos mercados adecuados para estas formas de economía son mercados internos que tienen que construirse después de casi 40 años en donde las economías latinoamericanas miraron hacia afuera, hacia la lógica de la exportación como su forma de sobrevivencia en la globalización. Una globalización en donde algunos se articularon mejor que otros, pero siempre en condiciones de asimetría, ¿sí? Si nosotros vemos con esos ojos la posibilidad de implementación de políticas de economía circular, y si no prescindimos del hecho de que se requieren mercados adecuados, creo que las opciones de América Latina pasan por o persistir en el modelo actual, que es altamente probable dadas las necesidades de recursos, o volver los ojos a otras opciones que se han explorado ya en la región y que no fueron malos. Estoy hablando de los sistemas clásicos de integración. Los sistemas clásicos de integración que cubren toda la región, desde el Río Grande hasta la Patagonia, el SICA, la Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, las varias iniciativas que México tiene hacia Centroamérica, han sido sistemas que, si bien fueron de una u otra manera relegados con la apertura de las fronteras y de las exportaciones y las articulaciones hacia la globalización, siguen siendo sistemas que funcionan, que procesan, por ejemplo, todo el comercio bilateral de la región, todo el comercio intrafronterizo de la región, desde México hasta Chile, está procesado, regimentado, regulado por sistemas de integración viejos, clásicos, los que se formaron a finales de los años 60 y en los años 70. Cubren toda la región.
Si se ampliasen, se podría pensar en la generación de mercados internos poderosos o en todo caso amigables con las políticas de economía circular. Si se ampliase, se puede reconstruir el tejido ya muy erosionado del multilateralismo regional. ¿Qué es y cómo habría que pensarlas? Con una premisa distinta a la que fueron creados. La premisa de la sustitución de importaciones no existe más, porque la naturaleza de la producción global ha cambiado. Y ahora, esta idea que había en los 70, produzcamos nosotros los automóviles, es una cosa, la cosa más normal del mundo es que en América Latina, por ejemplo, se puedan producir automóviles y autobuses y algunos vehículos pesados. Cambia la naturaleza de la producción, cambia, no puede sostenerse tal vez el viejo modelo de sustitución de importaciones o esas mismas premisas en las circunstancias actuales de la globalización. Pero en el terreno del mercado, los sistemas de integración pueden ser más vigentes que nunca. Y al hablar de los sistemas de integración, estamos básicamente hablando de algo que es distinto al regionalismo político. Al hablar de los sistemas de integración, estamos hablando de sistemas con normas, con instituciones que permiten hacer cumplir esas normas y que eventualmente tienen la capacidad de sancionar y que tienen estructuras institucionales de carácter supranacional, que supone de una u otra manera en determinados segmentos de la vida económica y de la vida social la cesión de soberanía a las instancias supranacionales. Entonces, no es lo mismo un mecanismo de diálogo político en donde los países se encuentran y los jefes de Estado hacen declaraciones que un sistema de integración económica con normas que tienen como propósito la construcción de un mercado ampliado para economías que las necesitan, porque las economías de América Latina, salvo el caso de 2 o 3 países, son economías muy pequeñas, todas ellas. Supone normas, supone supranacionalidad, supone cierto nivel de cesión de soberanía. Entonces, básicamente concluyo haciendo esta reflexión. Si la economía circular es una necesidad de sobrevivencia, esta economía requiere nuevamente mirar, volver los ojos hacia sistemas que en el pasado funcionaron y que pueden adecuarse perfectamente para que funcionen mejor en el futuro, en las nuevas circunstancias, sobre todo en aquellas dramáticas que vamos a vivir después de la crisis producida por la pandemia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Adrián, por tus palabras, por tu reflexión. Creo que hay algunos elementos que son importantes que nos tienen que hacer meditar efectivamente en la senda en la cual nos encontramos. Lo que tú has señalado respecto a la globalización y las asimetrías que ha producido esta, por cierto, hoy día se hacen mucho más palpables con esta pandemia. Por tanto, creo clave y fundamental es cuáles son esos, lo que tú señalabas, esos mercados adecuados, esos mercados internos, y cómo tenemos que generar esas condiciones para justamente encauzar las acciones públicas y privadas en ese sentido. Así que muchas gracias nuevamente, porque yo creo que aquí hay elementos que son bastante interesantes, importantes, que tenemos que relevar para los tomadores de decisiones en América Latina. Así que nuevamente, muchas gracias, Adrián. Nuestra próxima ponente es Adriana Zacarías. Adriana es coordinadora regional de eficiencia de recursos y consumo y producción sostenibles del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Si hay algún detalle ahí en el cargo, Adriana, me lo corriges. Y aquí es importante que, y tal cual yo diría que lo tenemos que tomar como una oportunidad, como nos lo señalaba recién el ponente anterior, Adrián Bonilla, de la Fundación EULAC, el proceso de reactivación económica nos va a traer incentivos a la producción, o por lo menos eso es lo que nosotros esperamos. Y probablemente sea un buen momento de pensar en este concepto de la reindustrialización de nuestros países. Quizás sea un buen momento para detenernos y reflexionar respecto a esta nueva necesidad. Y desde, Adriana, desde tu mirada, y considerando el programa que coordinas, ¿cómo crees que podamos enfrentar este gran reto? Equilibrar estas oportunidades de consumo y producción sostenible con este proceso de reactivación económica en América Latina. Adriana, tienes la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Antes de todo, un saludo a todos los que nos escuchan. Quiero agradecer a ECLA y a la Universidad Central por la invitación. Muchas gracias al profesor Moreno, a Luis, a Nick, a Nicole, a Luis y a André. Creo que mi tocayo, el profesor Adrián Bonilla, dio un contexto excelente que hila muy bien mi presentación, lo que quería compartir con ustedes. Por cierto, les saludo desde Panamá, que vi que tenemos varias personas conectadas desde Panamá. Bueno, un poco resumir todo lo que nuestros colegas y los panelistas anteriores han mencionado, y como bien dijo ya Adrián, ¿no? Creo que nos dejas un poco preocupada, Adrián, con lo que dices, pero sí, efectivamente, estamos en una situación única histórica en la que estamos enfrentando una contracción económica fuerte que está golpeando a todos los países. Esta pandemia, más que nada, ha hecho evidente esas desigualdades que existen, las desigualdades sociales, económicas, inclusive digitales, y está amenazando a profundizar más la pobreza y la desigualdad. Vemos que en los números de desempleo, bueno, estamos hablando de millones que se han generado en los últimos meses por esto, y realmente, pues, esto demuestra la vulnerabilidad de nuestra economía, como bien decía, de este sistema que se ha basado en lo exterior, en esta globalización asimétrica, como bien lo mencionaron. Ve también en esta vulnerabilidad cómo se están interrumpiendo nuestras cadenas de valor, las cadenas productivas, esta dependencia de cadenas tan largas y globales, en donde bueno, hay una disrupción ahorita muy grande. Y bueno, siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Hay sectores que se están afectando muchísimo, veamos la aviación, el turismo, el comercio, la educación, cuántos niños y niñas no están hoy día sin escuela, porque no tienen tampoco esos medios y la tecnología que los conecte, ¿no? Y bueno, hay otros sectores que se están beneficiando y están en auge, como es toda la tecnología digital, el entretenimiento. Entonces, bueno, creo que yo lo veo aquí como que esta es la gran oportunidad de reflexionar, de innovar, de repensar qué tipo de economía queremos, cuál es el nuevo orden que queremos. Bien, ya el profesor Moreno comenzó este webinar hablando de la gobernanza ambiental, la gobernanza de las políticas de la sustentabilidad. Nicole está hablando de este marco regulatorio que se requiere. Manuel hablaba de ver la economía circular como un paradigma productivo. Y bueno, el profesor Adrián puso también en todo este contexto, ¿no? Entonces, yo creo que algo que nos queda muy claro es no podemos salir de esta pandemia a volver a un business as usual y volver atrás como queríamos. No va a suceder. Y es más, lo que es interesante y un poco alentador es que estadísticas dicen que la gente no quiere volver al business as usual. Creo que muchas cosas han cambiado, como dice Nicole, ya hoy día hay más aceptación de la necesidad de tener un desarrollo sostenible. Y también no olvidemos, antes de esta pandemia ya había una cooperación internacional, tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los Acuerdos de París, en el que ya está este compromiso de los países en cambiar el paradigma, en irnos hacia un desarrollo más inclusivo y social. Entonces, no podemos permitir que los gobiernos ahorita digan, estoy en crisis y dejo de lado las políticas ambientales y sociales. Porque en esta reflexión que hacemos, si la hacemos honesta y profunda, vamos a ver que una de las raíces de fondo de esta crisis es la degradación ambiental. ¿Sí? ¿En qué sentido? Se sabe científicamente que la zoonosis, que es cuando un virus brinca de un animal al ser humano, es causada por la degradación de los ecosistemas. Antes de la pandemia sabemos que el 60% de nuestros ecosistemas están degradados, que desde los años 70 la extracción de recursos naturales se ha triplicado y a partir del 2000, comenzó una aceleración, o sea, no logramos este decoupling del que hablaba Manuel. Y bueno, ya estábamos, lo que quiero decir, ya estábamos en ese camino hacia la sustentabilidad, entonces lo único que quiero enfatizar aquí es, no lo podemos dejar de lado. Y es muy importante que lo reflexionemos y aprendemos del pasado. ¿Qué nos enseñó la crisis financiera del 2008? Si bien hubo un paquete de estímulo
económico y de recuperación, en el cual un 20-15% de las políticas querían ser sustentables y querían moverse ahí. ¿Qué pasó ahí? Volvimos al business as usual. ¿Qué podemos hacer para que salgamos de esta un poco, sino que de esta crisis sí podamos hacer este leapfrogging o acelerar esta transición hacia nuevos sistemas económicos sociales? Y, ¿por qué no? Lo que hablamos en este webinar, movernos o acelerar el modelo de una economía circular. 5 cosas que estamos proponiendo. Una es invertir en sectores verdes en lugar de lo que se llaman the brown sector, los sectores intensivos o extractivos, intensivos en recursos naturales o extractivos. ¿Qué quiere decir? Hoy día sabemos que si invertimos en renovables vamos a generar más empleo, que si se genera inversión en transporte público vamos a generar más bienestar, menos CO2 y más empleo otra vez. Porque ahorita lo que los países van a tener el reto es cómo voy a generar empleo, cómo voy a reactivar mi economía para generar el empleo. Y van a haber sectores claves, pero el tema es, vamos a esos sectores, pero con el componente sostenible. Entonces, ver infraestructura sí, pero ¿dónde están los criterios y los principios para que esa infraestructura sea resiliente, tenga principios y criterios ambientales, incluya la infraestructura verde? Ahora bien, claro, tenemos que salvar otras industrias extractivas, no se puede dejar al lado, ignorar el problema que están enfrentando la aviación, la minería, pero bueno, si se va a hacer una recuperación y unas políticas fiscales, ¿qué se podrían poner como que esa ayuda fiscal dependa también del progreso ambiental o sostenible, ¿no? De metas que los sectores se pongan para moverse hacia la sustentabilidad y hacia el cumplimiento, ¿no? De los acuerdos de París para reducir emisiones y uso de recursos. 3. Hoy día nos enfrentamos, además de esto, la crisis, la pandemia ha traído la caída de los precios de carbono. Ahora, aquí pueden haber 2 incentivos. Uno, que los precios digan, baja el precio, yo lo utilizo y voy a usar más carbono. O que diga, ok, esta es la oportunidad de oro para disminuir todos estos subsidios perversos y moverme más hacia energías renovables y empezar a hacer una disminución gradual de los subsidios, lo cual podría incentivar también a esta transición a una matriz energética más sostenible en el largo plazo, que llevaría también bienestar en la salud humana. Luego es ver en lo que estemos invirtiendo, no hacerlo a ciegas, sino no dejar de lado porque estemos en crisis, el decir, bueno, ahora no es necesario hacer el impacto ambiental. No, se va a necesitar ese impacto ambiental otra vez. Sabemos que una de las causas de esta crisis ambiental es la degradación de nuestros ecosistemas y si no invertimos en la sustentabilidad, vamos a generar sociedades y economías que van a ser más vulnerables a pandemias que serán más recurrentes. Y bueno, otra vez ver cómo hacer financiamiento que sea más verde, en bonos verdes, por ejemplo, que se podrían usar para la innovación en economía circular, para la infraestructura sostenible. Esos son los ejemplos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? En políticas de recuperación fiscal, como ya bien mencioné, infraestructura sostenible. Y aquí quiero resaltar, pueden ver un dato, ¿no? Si se invirtiera $1 millón para la infraestructura sostenible, podríamos generar, por ejemplo, en Brasil, 1.3 millones de empleos. O sea, es rentable, como bien dice Manuel, no tenemos que ver esto como un tema de queremos solamente proteger el medio ambiente, sino es una manera en la que protegemos el medio ambiente, pero es un modelo productivo y reactivación económica. Bien nos dijo Manuel el tema de construcción. Cuando se invierte en el retrofitting, en la remodelación de los edificios, por ejemplo, en el aumento energético, podríamos llegar a bajar las emisiones del sector de energía muchísimo y generar mucho más empleos que generarían 3 veces más el nivel de empleo que generaría la inversión, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? 2, Nicole también hablaba de la importancia de la inversión en educación y capacitación. Hoy lo vemos, va a tener que haber una inversión en todo lo que es el reentrenamiento de los trabajadores.
tal vez hoy día el Caribe está en una crisis enorme con el turismo que ha caído. Bueno, ¿cómo podemos absorber ese desempleo tal vez en el sector agrícola o en el sector digital o en otro sector en donde se va a activar la economía en el corto o mediano plazo? Y ello va a requerir un reskilling, ¿no?, de estos trabajadores. Y después, inversión en capital natural. Hace poco hablábamos con el Banco Mundial y entonces hablaba él, por ejemplo, si queremos generar empleos rápidos, en donde se requiere poca skills, pues algo muy fácil sería la reforestación, la conservación de parques naturales, en donde se puede generar empleos de la gente más vulnerable y al mismo tiempo se está invirtiendo en capital natural. Entonces, lo que quiero decir, el abanico es amplio en las políticas que hay allá. Ahora bien, Luis, como dice, ¿no?, el sector productivo, pues en Latinoamérica las pymes son la columna vertebral de nuestra economía. Entonces, no podemos dejarlas de lado. Y esta recuperación tiene que ser inclusiva y ver también a estos agentes tan importantes. Entonces, aquí otra vez es un poco lo que estamos hablando, cómo repensar esas cadenas de valor. Está habiendo una tendencia muy fuerte en nuestros países y en todas las otras regiones en acortar las cadenas de valor, en lo que ya hablé del reskilling, en tratar de incentivar, países van a dar incentivos para dar financiamiento a los pymes. Pero aquí otra vez viene la oportunidad de oro de ayudarles a las pymes a adoptar esos modelos productivos, que nos encanta el día de hoy, y ayudarles a esa transición a una economía circular. Y ahora bien, esta economía circular para las pymes y para el sector productivo son beneficios económicos. Si bien este es un estudio que hicimos con el Panel Internacional de Recursos, hizo un análisis en 3 industrias, maquinaria pesada, motores, y el otro eran las impresoras profesionales, ¿no? ¿Qué dice aquí? Si nosotros invertimos y hacemos economía circular en estos sectores, podemos reducir casi al 100%, como pueden ver ustedes aquí las cifras, podemos reducir casi entre un 80-99, casi 100% la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Y sobre todo reducir también la extracción de recursos naturales. Lo mismo si nos vamos a remodelación y a reparación. Fíjense bien, si fomentáramos un servicio de reparación, vamos a tener menos extracción de recursos naturales. Las empresas pueden tener ganancias porque van a necesitar menos materias primas y al mismo tiempo podemos generar empleos. Porque la clave aquí es cómo vamos a generar también nuevos empleos y ese nuevo modelo productivo. Y aquí déjenme darles algunos ejemplos que tenemos en la región. En Guyana hicimos un estudio. Guyana está ahorita invirtiendo en infraestructura, tienen que hacer toda una carretera y se usó un modelo económico en el que dijimos, ok, si esa carretera se hiciera con materiales permeables y reciclados de asfalto, ¿cuánto se ahorraría? Y estábamos hablando que podrían llegar a reducir a un 16% la extracción de materias primas. Estamos hablando aquí de 13 millones de toneladas. Asimismo, estudios de ECLAC y de la Organización Internacional del Trabajo dice que si invirtiéramos en un modelo de economía circular en Latinoamérica, podríamos generar 6 millones de empleo. O sea, estamos hablando de cifras importantes. Y para terminar, quiero decir un poco, como bien decían, esto va a requerir cooperación. Por ello, resaltar el anuncio que hizo Nicole. Estamos trabajando en la región con los 33 países en la generación, en el desarrollo de esta coalición regional de economía circular, en donde está ECLAC, está Helen MacArthur, UNIDO, CTCN, PACE y UNA, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Está abierto a todos los países, a todos los actores sociales, y la idea es justamente repensar y empezar a implementar esta transición hacia un modelo económico en el que, como bien lo mencionaron, va a requerir cooperación internacional. Y aquí llega el otro punto, ¿no? El replantearse la gobernanza. No va a haber una economía circular, por ejemplo, en el Caribe, sino se está hablando también de las relaciones comerciales, del comercio, de poder movilizar esas materias
para el reciclaje, esa integración económica va a ser importante. Y bueno, por último, unas palabras, un mensaje de nuestro secretario general, ¿no? en el que está llamando que realmente necesitamos todos nosotros pensar en este cambio global que queremos hacer, en donde la naturaleza, el medio ambiente tienen que estar en el corazón, ¿no? De la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Con esto me detengo. Muchas gracias, Adriana. Una exposición muy clara desde ampliar el análisis del diagnóstico de la situación que estamos viviendo en temas de desigualdad y pobreza, los efectos sobre la economía informal, también las rupturas de cadena de valor, y algo muy interesante que planteaste respecto también de cómo estos procesos se puede ganar y se puede perder. Obviamente que a veces la suma puede ser negativa cuando solo unos pocos pueden ganar. Y entonces desde ahí apareció muy interesante los 5 principios que nos has propuesto de invertir en sectores verdes, de apoyar, ¿cierto?, las actividades sostenibles y también poner condiciones o metas a aquellos que son de la economía marrón y de transitar hacia una economía verde, como el precio del carbono, evaluar el impacto ambiental, como de otros aspectos que nos has planteado. Creo que conecta muy bien con las 2 discusiones o 3 que hemos tenido anteriormente, tanto de las temáticas completas de lo que significa nuestro modelo de desarrollo regional de la región e histórico, como también de los aspectos productivos y hacia dónde tenemos que avanzar. Y sobre todo en el último punto que nos has propuesto de la importancia de la cooperación internacional y la gobernanza, que es en definitiva uno de los ejes fundamentales por la cual la Universidad Central convocó a este webinar para poder compartir experiencia de nuestra región, de América Latina y el Caribe, en el cual entendemos que la acción individual de uno de nuestros países va a tener poco efecto y que más bien lo que tenemos que avanzar eso es a una cooperación internacional y crear modelos de gobernanza para la economía circular. En ese sentido, conecta con nuestro siguiente invitado, que es don Eduardo Arenas Valverde, quien hoy día es presidente del CELARE, y que además ha sido embajador de Chile en la Unión Europea, ha sido subsecretario del antiguo Mideplan, o del Ministerio de Desarrollo Social hoy día, y que posee también una vasta experiencia académica. El doctor Arenas ha desarrollado su carrera en materias de cooperación internacional, por lo tanto nos podrá dar una mirada y respondernos a una pregunta que tenemos, que es en definitiva si hoy día los desafíos que tienen nuestras administraciones públicas son solo en materia económica o son multivariantes, como diríamos los que venimos más de una formación económica, y por lo tanto, ¿cómo lo abordamos? Yo creo que ahí el desafío de nuestras administraciones públicas es clave. Le dejo a usted la palabra, profesor Eduardo. Muchas gracias, estimados amigos, desde Santiago de Chile. Primero agradecer esta invitación de la Universidad Central y de la Konrad Adenauer y de todos aquellos que han antecedido en esta discusión, que me ahorra muchísimo de los comentarios que yo tenía. Siempre es bueno hablar al final porque uno aprovecha de todo el trabajo que brillantemente nuestros expositores han dado. Pero quizás como esta pregunta desafiante, es necesario para poder salir adelante una reactivación que sea solo económica, y ahí una breve y gruesa reflexión nos lleva a mostrar, y ese será un poco el camino que yo trataré de seguir, primero a la necesidad de tener un mejor Estado. Aparece con mucha fuerza y con mucha claridad este tema hoy día detrás como fondo, ¿verdad?, de esta crisis. Segundo, más democracia, ya no menos democracia, necesidad de que esta democracia efectivamente sea más eficiente y se acerque más al ciudadano. Y finalmente hay un punto que se marcó en todas las intervenciones y que aprovechamos, ¿verdad?, la presencia de Adrián Bonilla, de la necesidad que nos ha demostrado esta crisis de tener, por fin, esperemos, una América Latina unida que sea capaz de poder tener un rol en el mundo. Veremos, ¿verdad?, que esta crisis donde América Latina prácticamente
no desarrolló ninguna actividad en conjunto en sus países, obviamente que eso trajo deficiencias importantes y que es necesario mejorarla. Y quizás, junto con esta integración política y económica de América Latina, reforzar nuestras relaciones con aquellas regiones que efectivamente, más que comercio, como es con el Asia, tenemos estos valores compartidos y comunes como es con Europa. Trataré de dar una breve línea y saltando en muchos capítulos porque, como decía al principio, muchos de los colegas que antes hablaron nos facilitan esta tarea. Primero, yo diría que partiendo de la necesidad, ¿verdad?, de tener este diagnóstico claro dentro de la oscuridad que existe hoy día, creo que es necesario poder imaginar cuáles son las consecuencias globales, ¿verdad?, que tiene este coronavirus. Y si es posible, a partir de ahí, tener algunos escenarios que nos vinculen a una agenda internacional que todos observamos que está en plena mutación. Pero quizás caracterizando un poco el contexto, nos puede ayudar la tarea. Primero, algunos historiadores ya hablaban, ¿verdad?, en el siglo pasado, digamos, que el siglo XX fue el siglo corto y que habría comenzado en la Primera Guerra Mundial y terminó con el colapso de la Unión Soviética. Y en esta misma línea, entonces, podemos decir que quizás, y esto será tarea de los historiadores en el futuro, la actual pandemia ha inaugurado, digámoslo así, el siglo XXI. Y quizás el coronavirus es la primera crisis global que tiene este nuevo mundo. Y a partir de allí vemos que se cierra un capítulo, pero naturalmente que queda abierto un debate en torno a qué ideas inspirarán la nueva economía, pero sobre todo la política, y entonces cuáles serán las prioridades que tendrá un nuevo sistema productivo global que sea sostenible, ya que el sistema anterior o el sistema que estábamos viviendo demostró, ¿verdad?, que es insostenible porque, y aquí hay una primera idea, se confió excesivamente en los mercados. Pero no todo será nuevo, regresarán también las viejas prioridades, habrá la búsqueda, ¿verdad?, de la autosuficiencia, sobre todo en materia de salud, de alimentación. Y esto porque esta crisis puso en evidencia lo que implica la falta de reservas estratégicas y sobre todo la dependencia de los insumos básicos provistos por terceros. Y esto naturalmente que tendrá que nuevamente ponerse dentro de esta reflexión. Me saltaré toda la parte de donde nos encontramos hoy día en el marco económico porque ya ha sido por todos nuestros colegas expuesto, pero básicamente todas las indicaciones muestran que tendremos una demoledora caída del producto. Recién el Fondo Monetario Internacional la semana pasada corrigió las dimensiones que le daba recientemente en el mes de abril y aumentó casi 5 puntos, es decir, el PIB caerá más de 10 puntos en el 2020. Y una buena noticia, se espera, ¿verdad?, que para el próximo año ya esta rápidamente pueda cambiar porque la recuperación puede ser mayor dado las características que tiene esta crisis. Allí me ahorraré toda la reflexión en torno a lo que ha pasado desde el punto de vista económico para ir más bien a lo que han sido también algunas características que salen con mucha fuerza en esta crisis. Las debilidades estructurales que tiene nuestra región, y aquí fundamentalmente, más allá de la gravedad y los impactos económicos de la pandemia, yo diría, acrecientan por la debilidad existente en nuestra región. La inestabilidad política, por un lado, el descontento social en la región, que en algunos países con más fuerza que otros ha tenido la inestabilidad política, el concepto social y un estancamiento económico, y diría general, el PIB en el año anterior y la última década crece muy lentamente, y algunos temas ya conocidos, ¿verdad?, pero que nos acompañan, como los elevados niveles de corrupción, la ineficiencia de la administración pública y la precariedad de nuestras infraestructuras, y sobre todo la infraestructura de salud. De allí, ¿verdad?, que dos países que han destacado por su buen manejo de la pandemia en esta crisis han sido Costa Rica y Uruguay, que son de los dos países que siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y destinan casi
un 6, un 7% de su producto a la sanidad. Junto con esto y de la mano de ello, el impacto social de la pandemia será tremendo también. Es decir, la elevada informalidad de la región, que algunos organismos internacionales le estiman casi en un 50% de los empleos totales, una economía sumergida, que dificulta naturalmente la efectividad de las políticas sociales, ya que deja a muchos trabajadores informales sin ningún tipo de cobertura durante la pandemia. De ahí entonces que la región tiene una gran oportunidad para salir de esta crisis, vinculando la ayuda internacional a la inversión necesaria para la mejora de los servicios públicos de la infraestructura y adoptar sobre todo, y ya en la última intervención nos salía con mucha evidencia, mejorar las medidas en materia medioambiental. Y de esta forma las reformas estructurales necesarias no nos facilitarán el no tener que volver a caer nuevamente en una década perdida. Y de allí la necesidad de más democracia. Quizás, ¿verdad?, esta pandemia, si hay algunos de los puntos que ha reforzado, han sido, primero, el populismo ha sido el gran derrotado. Si uno mira las características de los países populistas o de los gobiernos populistas en algunos de los países, vemos donde los resultados han sido más catastróficos. Hablemos, ¿verdad?, de nuestros vecinos de Brasil, de Estados Unidos y de algunos otros países que también han tratado de aprovechar esta situación para mejorar sus números internos. Y esta pandemia entonces detesta duramente, ¿verdad?, el populismo detesta la ciencia, las instituciones y sobre todo la idea de una comunidad global, como lo dice, ¿verdad?, el filósofo Innerarity, que en su último libro justamente trata de ver de qué manera la complejidad de la gobernanza hace que la democracia necesite profundizarse y no, ¿verdad?, caer en los populismos que hemos visto. De allí entonces, quizás el concepto de poder llegar a un mejor estado, que esta experiencia lo ha dejado, ¿verdad?, palmariamente reflejado. La gente ha buscado la protección del Estado para que le explique, para que le informe, para que le ayude, pero que también para que genere medidas y ofrezca soluciones y seguridad, responda a inquietudes y brinde seguridad en el medio del temor y la incertidumbre. Aquí, sin detenerse en la crítica sobre el desempeño de algunos de los países, interesa más demostrar lo indispensable de esta institución y cómo el Estado aparece hoy día agigantado frente a esta crisis que estamos viviendo. La crisis dejará estragos en la región, como lo hemos visto, la caída del producto, el empleo, el nivel de vida. Entonces, allí es donde el Estado tiene un rol clave, que es poder generar efectivamente un sistema integral basado en derechos que no solamente vaya hacia los sectores más débiles, sino que fundamentalmente a la población vulnerable o en riesgo, ¿verdad?, como principal preocupación del desarrollo futuro de este mejor Estado. Constituir un Estado social de derecho que responda, ¿verdad?, a las necesidades y expectativas de las personas será imprescindible para poder restablecer la confianza y permitir que un nuevo pacto social reordene la crisis institucional y política que también se cierne, ¿verdad?, como una amenaza de la salida de esta tremenda situación actual. Sin instituciones confiables, sin reglas del juego conocidas y respetadas, sin líderes que representen y orienten a la ciudadanía, el drama sanitario y social no hace más que agravarse. Y de allí que las decisiones que tomen los gobiernos para poner en marcha el motor económico no será solamente, ¿verdad?, preocuparse centralmente en la economía, sino que también ver los beneficios sociales, económicos y sobre todo ambientales combinados para que en un largo plazo tratemos de lograr, ¿verdad?, inversiones que estimulen y que sean trascendentales al momento de querer construir sociedades mejores y más sólidas. Y por lo tanto, el rol del Estado aparece como indispensable y no solo el mercado. Porque el actual modelo de desarrollo mostró que es insostenible.
con débiles crecimientos económico-comerciales, con alta desigualdad y con un predominio, ¿verdad?, de una cultura del privilegio y de externalidades negativas frente, por ejemplo, al cambio climático. Y que varias de estas vulnerabilidades sistémicas han quedado expuestas, yo diría, brutalmente, ¿verdad?, en esta pandemia. Hay que aprovechar entonces la crisis para reconstruir mejor, una mejor democracia, un mejor Estado. Y, por lo tanto, como una conclusión, poder ver que esta economía global cambie esta lógica de una economía financiera y la traspase o la oriente hacia una economía real, que cree más empleo y más trabajo, y sobre todo un trabajo decente que favorezca a las pymes y a la sostenibilidad. Finalmente, el punto que yo enunciaba inicialmente, junto con más democracia, con un mejor Estado, aparece fundamental la búsqueda, yo diría casi incansable, de una integración política en América Latina. Todos hemos visto que en esta crisis ninguno de los esquemas de integración existentes ha podido jugar un rol en poder enfrentar en conjunto este trabajo, y aquellas respuestas que se han dado últimamente, como Prosur, han demostrado su completa ineficacia. No existe otra forma. Yo diría que América Latina tiene la obligación de poder efectivamente hacer esfuerzos para lograr tener una voz en el mundo. En lo que viene hacia adelante, América Latina debe cumplir un rol, y este rol solo lo hará en la medida que estemos unidos y trabajando en conjunto. La dispersión actual es el mejor ejemplo para ver cómo hemos sufrido la crisis con más dureza por no estar trabajando juntos. Y aquí entonces el mensaje final dirigido a nuestros amigos europeos, que como decía al principio, tenemos con ellos más relaciones que las económicas. Tenemos una mirada del mundo, creemos en la democracia, creemos, ¿verdad?, en la posibilidad de que efectivamente la economía al servicio del hombre tenga un rol diferente. Y de allí que la necesidad de reforzar esta asociación política entre la Unión Europea y América Latina aparece, ¿verdad?, como casi una obligatoriedad. Entendemos, ¿verdad?, que esta relación nos dará una orientación estratégica que estará, yo diría, en la línea de los principios que tiene la política exterior de la Unión Europea. También, ¿verdad?, aprovechar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde tenemos muchísimas coincidencias y trabajamos en conjunto, nos dará un impulso para la transformación hacia una economía, ¿verdad?, verde, donde ambas regiones puedan liderar el camino hacia una producción y consumo más sostenible. La cooperación y el aprendizaje mutuo, yo creo que en todas estas materias, son especialmente prometedoras. Y facilitar la transición hacia una economía circular, donde las cadenas de valor industrial responsables ayuden a nuestras empresas a observar normas de conducta empresarial más responsables. Sin duda alguna que entre Europa y América Latina existe un espacio amplio y fructífero para poder colaborar. No quería entonces terminar esta reflexión sin ver que el actual entorno geopolítico en rápida evolución introduce nuevos retos y oportunidades para esta asociación. Debemos reforzar nuestra cooperación regional y junto con ello poder lograr una asociación más moderna, no solamente centrada en el comercio y en la inversión, sino que también en aquellos valores conjuntos de más democracia y un mejor Estado. Creo que esa es una de las lecciones que podemos extraer de esta crisis y darnos cuenta que no es solamente un cambio en la economía, sino que necesitamos tener esta visión multivariable, como decía Andrés en la presentación inicial, para poder enfrentar con éxito el futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Gonzalo Arenas, presidente del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE. Sin duda, creo que ha sido una reflexión que ha recogido, por cierto, elementos de los ponentes anteriores y donde también nos deja elementos sobre la mesa para seguir reflexionando. Es decir, no esperamos a través de este seminario, este webinar,
poder agotar todos los recursos y las reflexiones aquí, sino que simplemente nos da pie para seguir conversando en cada una de las instancias en que forman parte estas instituciones. Más democracia, mejor Estado, por cierto, son, yo diría, un clamor a nivel latinoamericano que nos va a permitir seguir avanzando en la senda del crecimiento, pero un crecimiento, como planteamos, un crecimiento inclusivo, un crecimiento que considere aquellos elementos de la sostenibilidad para poder avanzar y hacer pie frente a lo que nos viene. Este nuevo pacto social también que nos hablaba Gonzalo, por cierto, lo hemos visto no solamente aquí en Chile, y el profesor Bonilla nos planteaba recién todo lo que puede significar en términos de estallidos sociales y que pueden estar no solamente en América Latina, sino en otros países que puedan verse enfrentados a estos desafíos. Bueno, ahí están los esfuerzos de la comunidad, y la comunidad que la conforma no solamente los estados, los partidos políticos, sino también la sociedad civil, y cómo avanzamos efectivamente a ese nuevo pacto social. Y por cierto, me quedo con las decisiones de los gobiernos, y aquí hay un imperativo, por cierto, deben considerar estos, no solamente las variables económicas, sino también las variables sociales y las variables ambientales, para que podamos tener ese tipo de inversiones y que estimulen, en definitiva, sociedades más sólidas en América Latina. Estamos muy complacidos de este webinar, hemos intentado hacerlo lo más ágil posible para poder tener un uso muy óptimo del tiempo, y vamos a dar pie a algunas preguntas. No podemos abarcar todas las preguntas, pero lo que sí nos comprometemos es que los ponentes se queden con las preguntas y podamos ver la vía de reflexionar, seguir reflexionando. Y lo queremos plantear como una primera instancia, por supuesto, colectiva. Y la primera pregunta que teníamos para don Manuel Alvaradejo, y la leo tal cual, Manuel, ¿podríamos ser parte de un pacto verde global? El Green New Deal, ahí dice el Green New Deal, generar una cumbre presidencial, dice, o con los ministros, para impulsar el cambio de una política económica adosada. Esa era la economía circular y la economía azul, además nos saca con la ocasión. Presumo que está vinculado, no lo señala, a América Latina, porque por lo menos en Europa eso ya está en marcha. Así que lo dejo, Manuel, así como una pregunta para ti. Bueno, muchas gracias y gracias también a todos los expositores. La verdad es que un intercambio muy, muy rico. Con el tema del nuevo Pacto Verde, yo creo que no podemos subestimar lo que va a significar el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea para los demás países, ¿no? Y sí, creo que, bueno, muchísimos de los países europeos siguen directrices desde arriba, ¿no? Desde directrices supranacionales, y por lo tanto muchas veces pues estas directrices llegan de Bruselas y cada país tiene que amoldarse, ¿no? Desafortunadamente eso no existe en América Latina. Creo que cada país va a tener que avanzar, y también creo que es uno de los motivos por los cuales la coalición que hemos formado es una manera de concienciar a los diferentes países con respecto a lo que supone el trabajo conjunto en el tema de economía circular. El pacto, o sea, la coalición nuestra no va a suponer un nuevo pacto verde, pero va a ser una manera de concienciar a los países de que esta temática es una temática que es de futuro y que va a tener que engranarse claramente en la agenda política. Con respecto al Pacto Verde y lo que va a suponer, yo tengo una visión particular. Yo no sé si no tengo una bola mágica para saber si esto va a tener un impacto, pero definitivamente lo que apuesta el Pacto Verde va a tener, desde mi punto de vista, un impacto significativo a nivel de la región, por dos motivos. El primero y principal es el hecho de que en el Pacto Verde, que tiene clarísimo un capítulo sobre economía circular y tiene otro capítulo muy fuerte sobre el concepto más de agricultura, que se llama de la granja a la mesa, va a empoderar cada vez más al consumidor. Es decir, lo que se va a hacer es, a través de los etiquetados de productos que entran al mercado europeo, se va a tener que justificar a nivel de sistema de trazabilidad no solamente los contenidos nutricionales de cada producto, sino también el impacto ambiental y social en la producción de cada producto. Por lo tanto, es un incentivo que es más de mercado para la entrada del producto al mercado europeo. En muchos casos, en América Latina, nosotros encontramos resistencia por parte del sector privado
con respecto al sacar etiquetados frontales, porque a lo mejor están apuntando a diferentes mercados y eso supone un gasto adicional, pero la realidad nos muestra que la transparencia y la trazabilidad que tiene que haber en un etiquetado va a ser absolutamente importante para entrar al mercado europeo, porque son las imposiciones que el nuevo Pacto Verde exige a las propias empresas europeas. Por lo tanto, esto es un poco de prospectiva, pero nos da la sensación de que cada vez más va a haber ese tipo de requerimientos, ¿no? Por lo tanto, la circularidad lo que apunta es a que esas empresas transiten y que empiecen a reflejar esa buena práctica en sus productos y, por supuesto, se acaba al final reflejando en etiquetado. Eso es un tema. El segundo tema es la inversión tan grande que va a hacer la Unión Europea con respecto a la economía circular a nivel global. Si ustedes ven el Pacto de Economía Circular, la Unión Europea está dispuesta a ser la institución que lidere esa transición a nivel global, por lo cual esto nos indica también que va a haber apoyo de cooperación al desarrollo anclado al nuevo Pacto Verde y al Plan de Economía Circular. En un país, por ejemplo, como Uruguay, país de ingreso alto, ya les puedo decir abiertamente que va a venir un nuevo jefe de cooperación de la Unión Europea y se va a desarrollar un proyecto que va a tomar una línea en temas de economía circular. Si esto pasa en Uruguay, ni que decir tiene que esto va a pasar en absolutamente todos los países de América Latina. Entonces, es algo tan sencillo como que ustedes vayan y hablen con las delegaciones de la Unión Europea en sus países para darse cuenta realmente que este tema de la economía circular y del Pacto Verde va a también definir la cooperación al desarrollo que la Unión Europea va a ofrecer a los países de América Latina. Por lo tanto, tenemos dos incentivos. Uno es una agenda europea que a través de cooperación se intenta invitar a otros países que se sumen, y la otra es un mecanismo puro de mercado, que las exigencias que pone el Pacto Verde a las empresas europeas es el mismo que le va a exigir a las empresas que exporten los productos y que entran al mercado europeo. Por lo tanto, a mí se me ocurre que este es un tema que realmente, bueno, pues el Pacto Verde va a tener esa influencia significativa, y que creo que es una gran oportunidad para que los países se puedan alinear y no solamente piensen desde el punto de vista del sector privado, que por supuesto han visto, como les comentaba anteriormente, las oportunidades que ofrece, sino también el apoyo que puede existir por parte de la Unión Europea a nivel de financiamiento de proyectos directamente para acompañar al aparato estatal, por ejemplo, a definir esas políticas de las cuales hemos estado hablando. Gracias. Nicole, quisiéramos preguntarte en la misma línea. ¿Qué opinas tú de esta pregunta y las posibilidades de participar en un pacto, en un nuevo Pacto Verde u otro tipo de asociatividad internacional? Sí, muchas gracias, André. Sí, nada más quería básicamente complementar lo que ya lo dijo Manuel, porque fue todo completo, y nosotros, siendo una fundación alemana, obviamente el vínculo con Europa es natural y lo estamos empujando también en la región. Lo que yo diría, como dije, complementario a lo que dijo Manuel, es que cuando nosotros hablaríamos de un pacto verde aquí en América Latina, que no se quede solo en declaraciones, eso sería uno, y dos, que se adapte a la realidad latina, porque yo creo que debemos y podemos aprender mucho del Pacto Verde que se está desarrollando en Europa, y como bien dijo Manuel, hay muchos actores aquí en América Latina, nos incluyo a nosotros como fundación también, que pueden apoyar y pueden mostrar también lo que significa tener un Pacto Verde y cómo se puede adaptar a la realidad latina. Pero creo que también debemos de identificar actores que quieren empujarlo acá y que no solo se quede como en declaraciones políticas, sino que se traslade, como bien lo habíamos dicho con la economía circular también, en políticas públicas que sí se implementen de verdad. Igual, a la par con lo que también dijo el colega de Celare, que me encantó, que también estuvo empujando que la Unión Europea o Europa y América Latina son más que solo socios económicos. Yo creo que justamente en el tema de economía circular y Pacto Verde debemos de trabajar muy a la par. Podemos aprender de Europa, pero también les podemos enseñar muchas cosas a Europa. Y por lo tanto, igual aprovecho para hacer otro comercial de un webinar que estamos planeando para el 27 de agosto, donde justamente estamos juntando actores de Europa con actores
aquí en América Latina para hablar sobre el Green New Deal y ver qué tanto América Latina pueda aprender de eso o sumarse o hacer un Green New Deal en la región. Eso sería quizás nada más como complementario a lo que ya dijo Manuel. Muchas gracias, Nicole. La siguiente pregunta le vamos a pedir a Adrián Bonilla que nos pueda contestar y va en la línea de lo que ha sido su exposición. La pregunta dice, ¿cómo podemos movernos o desmarcarnos del paradigma del crecimiento para hablar del desarrollo o bienestar? Profesor Bonilla. Muchas gracias. A ver, la respuesta retórica, ¿sí? La respuesta populista, para llamarlo de alguna manera, sería: tenemos que desmarcarnos, no es sustentable el crecimiento, producir inequidades, etcétera, etcétera. Esto lo podemos decir y lo han dicho miles de veces, miles de personas, académicos, economistas y políticos de todas las tendencias. Pero el tema real es que en la forma como América Latina se articuló a las lógicas de la globalización desde finales del siglo XX hasta el presente, ¿no? Se ha creado distintas formas estructurales de producción y de comercio que no pueden ser desmontadas de un día para el otro. Las economías latinoamericanas, todas, se orientaron hacia la exportación. Las economías latinoamericanas de finales del siglo XX, que tenían ciertos grados de industrialización, ahora están reprimarizadas. Las economías latinoamericanas que se levantaban sobre producción agrícola se convirtieron en economías en donde los recursos más importantes son recursos extractivos, como minerales, como petróleo u otros bienes de carácter energético. Y así es como están funcionando. Y así es como estas economías están recibiendo divisas. Como consecuencia de esto, se construyeron también distintas formas de rentabilidad, pero también sectores de la sociedad, los sectores más acomodados, por supuesto, pero otros, muchos, conformados por cientos de miles, de millones de personas que viven de este tipo de actividades. Entonces, ¿cómo reorientar el crecimiento? Bueno, la pandemia nos ofrece una situación de crisis de la cual vamos a tener que salir, en principio, sobreviviendo. Y las alternativas del crecimiento clásicos, estas economías de exportación que se articulan con bienes primarios, minerales, energéticos o agrícolas, hacia la globalización, van a sufrir mucho. Y los mercados internos tienen una oportunidad para volver a crecer con el propósito básico de abastecer a las sociedades y hacerlas sobrevivir. Entonces, en esta oportunidad que es al mismo tiempo muy costosa y muy dolorosa, es posible generar políticas de incentivo que pueden volver a modificar los patrones económicos de cada uno de los países y generar políticas que, por ejemplo, ayuden a los mercados internos, a la economía agrícola, y en la economía agrícola diferenciar la sustentable de aquella que no lo es. Obviamente la economía que no es sustentable es la que se orienta hacia la exportación en el terreno de la agricultura. Entonces, esto de construir mercados internos, y como somos países pequeños, que estos mercados internos puedan ampliarse hacia los vecinos, sí tiene sentido en esta proposición, en esta idea de retomar los sistemas de integración que ya funcionan, para no inventar nada nuevo, sino para retomar aquello que ya existe, darles vida y volver a tener países que piensen en sí mismos, primero en sus habitantes, pero que generen al mismo tiempo cierto tipo de recursos que les permitan seguir sobreviviendo a las personas, no solamente a los inversores, sino a las personas que trabajan. Lo contrario, decir en forma retórica, hay que cambiarlo todo. No, si es que decimos eso, no estamos proponiendo realmente nada viable en las circunstancias actuales. Entonces, creo que lo que hay que buscar es opciones posibles, y esas posibilidades existen en el momento actual en América Latina y en el Caribe. Muchas gracias, profesor Bonilla.
Hemos visto que han llegado muchas preguntas en honor al tiempo por el compromiso de las agendas que teníamos con los ponentes. Estamos haciéndole solamente una pregunta. Sin embargo, también se las vamos a transmitir porque queremos también sistematizar. Hay varias preguntas respecto a si esto va a quedar grabado. Sí, va a quedar, está grabado, está siendo grabado. Y lo dos es que vamos a hacer el esfuerzo por sistematizar las ponencias en un documento único digital para poder también dejarla abierta al público. Eso será en poco tiempo más. Bien, otra pregunta que ha llegado para el profesor Gonzalo Arena del CELARE. Tal cual, la ola populista a nivel global tiene ese dejo retrógrado de avanzar a costa de lo que sea. Y lo veo como la gran amenaza a la economía circular. ¿Cómo poder ganar esa batalla? Que sí o sí se debe dar en el plano político, pero en el mercado también, pregunta. El tema es lograr una potencia grande en el corto plazo dentro del mercado. ¿Cuál es la mirada? Creo que, muchas gracias, creo que la pregunta apunta a un elemento que sale y se ha visto con toda la brutalidad y toda la crudeza que significan los populismos. El querer destruir instituciones, el querer, ¿verdad?, centrarse una vez más en sí mismo, sin mirar a la comunidad internacional, a la comunidad global, como un elemento para poder salir adelante. Naturalmente que esta crisis, como lo decíamos anteriormente, lo ha dejado en evidencia. Y esto es dramático. Y voy a hacer un solo pequeñito paréntesis, ¿verdad?, para destacar una de estas pésimas decisiones que se observan en estos gobernantes populistas, que se refiere al BID. El BID siempre ha sido una institución que ha trabajado en conjunto con la región por poder colaborar efectivamente en todas aquellas tareas que dicen a su desarrollo. Y eso se daba fundamentalmente porque había una mirada de América Latina que está expresada en el liderazgo institucional que se tenía, y Estados Unidos, que colaboraba con un socio, ¿verdad?, fundamental. Hoy día el señor Trump ha decidido que por primera vez, y rompiendo todos los acuerdos que históricamente hemos tenido, quiere nombrar a un norteamericano a cargo del BID. Cuando nosotros vemos lo que viene hacia adelante, justamente la necesidad de recursos enfocados a las necesidades reales que tienen los países y que ellos definen, el tener esta palanca de desarrollo excepcional que significa el BID, sin la mirada en la dirección y en el liderazgo de América Latina, creemos que es un retroceso muy, muy grande y muy manifiesto que impedirá, y aquí vamos un poco a contestar la pregunta, que efectivamente estas agendas de economía circular que los países latinoamericanos van a estar asumiendo, donde Europa, y remarquémoslo nuevamente, tiene una mirada, yo diría, clara y precisa en torno a las grandes tareas que hay que hacer, pero también exige, y ahí los mecanismos de mercado, el Pacto Verde, juega un rol esencial, porque efectivamente tendremos que ser capaces de implementar estas economías circulares para que las exigencias de mercado que tendremos en el futuro van a obligarnos a que podamos ser respetuosos con la sustentabilidad y lo que esto significa. Entonces, yo creo que el populismo hay que derrotarlo. Ya se está derrotando por sus propios errores manifiestos, pero también con estas agendas claras en materia de economía circular, apoyada, asociada, ¿verdad?, estrechamente, en el caso nuestro, entre Europa y América Latina, que podría significar un gran salto, ¿verdad?, para poder avanzar hacia ello, y con los mecanismos financieros que sean, ¿verdad?, útiles. Por eso remarqué el tema del BID, porque me parece que es uno de los puntos más complejos que podría tener el tener los recursos necesarios para que esta reconversión cuente, ¿verdad?, con las herramientas para ser exitosa. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que el populismo ha significado dolor, miseria, y que naturalmente tenemos que ser capaces de sobrepasar eso y lograr, ¿verdad?, más democracia y más, ¿verdad?, calidad de la democracia. Muchas gracias, Gonzalo. Y la siguiente pregunta es para la profesora Adriana Zacarías. Dice lo siguiente, nuestro participante. Dice, viviremos con una deuda fiscal récord, niveles de desempleo y aumento de la pobreza. Se pregunta, ¿estamos listos para un cambio de modelo de desarrollo? ¿Qué pasaría
en un efecto rebote de mercado, donde se exploten más rápido los recursos y con mayores niveles contaminantes. Entiendo que esa segunda parte también es un predicado de su pregunta. Gracias. Sí, una pregunta difícil. Efectivamente, eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Primeramente, partir del punto que mucho antes de la pandemia sabemos que de continuar con el modelo actual, el planeta no da más. O sea, no hay esos recursos, se sabe, todos nosotros sabemos que de continuar así, para el 2050 se requieren los recursos naturales equivalentes a 2 planetas, lo cual no hay. Entonces, justamente este es el tema en el que estamos y la reflexión profunda que se tiene. Es cómo vamos a hacer esta recuperación de una manera sostenible en el que no vayamos al escenario justo que expone esta pregunta, ¿no? En irse a la inversión para aumentar la extracción de recursos, para generar construcción sin tener criterios sostenibles. Entonces, ahí está el meollo. Ahora, yo creo que así como estamos viendo el cambio en las políticas fiscales, me gusta mucho lo que hablamos. Estamos buscando un nuevo pacto social. Y el World Economic Forum, el Foro Mundial de Economía, está hablando del Grand Reset, el gran inicio. ¿Cómo vas a resetear todo este sistema, tanto económico, social? ¿Cómo va a ser ese pacto? Entonces, aquí se requieren estos cambios desde las políticas. Y creo que quisiera poner un mensaje muy claro. Todos nosotros hemos dado muchas perspectivas importantes, pero se nos ha olvidado también algo que es crucial. Y es el consumo y los estilos de vida sostenibles. Este nuevo cambio no va a estar si solo seguimos esperando en que los gobiernos lo hagan o el sector privado. Ahí entramos nosotros también como ciudadanos. Y creo que implica mucho, así como estamos hablando de pasar a una economía más real, pues nosotros mismos empezar a ver al ser humano no como un consumidor, sino como un ciudadano. Y en ver cómo vamos a satisfacer, ahí una pregunta importante, que habla cómo cambiar el lenguaje, de hablar de un crecimiento económico per se, hablar al bienestar social. Y esto va a requerir justamente, es el systemic change que estamos buscando. Y por eso la economía circular es importante, porque requiere reingenierar muchísimas cosas, ver lo que puede ser desecho en una industria es un insumo para la otra. Y en lugar de seguir con una economía de descarte, donde se sabe, es increíble si pensamos que nuestro modelo económico, claro que está sufriendo. Si 8 de 10 productos en el mercado terminan en la basura hoy día después de un primer uso o después de 6 meses que los compremos. Es una economía que no da más, porque es una economía de descarte, de desecho. Entonces, si no cambiamos tanto los sistemas productivos como los de consumo, no vamos a generar este nuevo pacto. Y aquí quiero resaltar, veo en la audiencia a Luis Lehmann desde Chile. Creo que es muy importante decir y alentador decir que en nuestra región ya hay países campeones. Vemos a Chile que ya tiene sus estrategias y una unidad especial de economía circular. Tenemos a Colombia que tiene su estrategia nacional de economía circular, en donde el presidente Duque lo anunció el Día Mundial del Medio Ambiente y llamó a la cooperación y está haciendo un diálogo también con Europa para ver cómo vincular este nuevo New Green Deal con América Latina. Tenemos a Costa Rica que está también impulsando esto, el Ecuador, en fin, todos estos países. Y lo que quiero decir es, en este cambio, esta coalición que queremos hacer, es que los países que lo están haciendo inspiren a los otros. Y justamente como están hablando varios de los panelistas, se requiere mayor cooperación. Se va a requerir repensar el comercio en la región y también la gobernanza. Pero bueno, para finalizar, Luis y André, para responder esa pregunta, no nos olvidemos del valor que tenemos nosotros mismos como agentes de cambio y la necesidad que el fondo de todo degradación ambiental también está en estos patrones insostenibles, en el que siempre estamos viendo hacia atrás y querer más y más, sin ver el valor de los productos. Hay muchas necesidades del ser humano que se pueden satisfacer sin necesariamente ser materiales, es moverse de una economía de producto a servicio.
Lo estamos viendo en economías en las que estás rentando los productos, el servicio, veámoslo como ahora todos estos esquemas de taxi, el Airbnb, todas estas cosas en las que estamos moviéndonos del tener y el ser propietario a una economía compartida, en donde otra vez lo que está en el corazón de ahí es el bienestar del ser humano y no un crecimiento per se del PIB, ¿no? Entonces, espero que haya sido clara con esto, pero quiero decir que es muy amplio y se requiere este cambio sistémico. Gracias. Pues bien, muchas gracias, Adriana. Estamos llegando ya al final. Creo que ha sido un webinar maratónico, casi 2 horas de conversación, de colocar temas que son relevantes para nuestro devenir en Latinoamérica. Y aquí están presentes instituciones emblemáticas como el programa de cambio climático de Konrad Adenauer, ONUDI, CONOSUR, la Fundación EULAC, PENUMA, Centro Latinoamericano para Relaciones con Europa, y también esta iniciativa que como Universidad Central y en conjunto con ECLA de la Konrad Adenauer ha sido, no es el inicio de una actividad, ya el año pasado teníamos actividades en conjunto y también con el Centro de Innovación y Economía Circular, donde está Andrea aquí representado, y para nosotros ha sido sin duda un momento muy gratificante poder contar no solamente con panelistas de esta, ¿cómo lo puedo decir?, de esta relevancia a nivel regional, sino también porque hemos puesto temas que son súper relevantes sobre la mesa. Probablemente no tenemos todas las respuestas aquí, pero son respuestas que nos hacen en algunos casos remecer fuertemente por lo que viene. Nicole ya nos hablaba de una coalición regional. Bueno, ahí están los elementos donde la presión sobre los que toman las decisiones tiene que ejercerse de manera muy adecuada y son los elementos y las vías por las cuales nosotros a niveles regionales vamos a poder avanzar en esto. Sin duda, y en los comentarios se les señalaba, hay algunos países que tienen mayores avances e iniciativas, por cierto, pero no podemos quedarnos solo con los avances y con los países que tienen más avances, sino también ir en aquellos países que están un poco más atrás y ayudarlos, ya sea con asistencia técnica, ya sea con iniciativa, y por qué no también con ciertos financiamientos de algunas instituciones que puedan colaborar, para que los países latinoamericanos crezcamos en forma más equitativa. Los desafíos que nos quedan por delante son tremendos. Aquí solamente hemos dado un pie para este webinar, para el anuncio de la coalición regional, pero no es el único. Nos quedarán mucho más por delante y, por cierto, la información que está recopilada en este webinar, tanto en grabación como en la sistematización que queremos hacer, va a estar disponible para todos ustedes próximamente. Así que, sin más, les queremos agradecer en nombre de la Universidad Central, de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, en nombre de ECLA, de la Konrad Adenauer, y en nombre de todos los expositores que gentilmente han dispuesto de su agenda en estas 2 horas, teníamos previsto 1 hora y media de todas maneras, pero en estas 2 horas de poder seguir conociéndonos y de poder seguir reflexionando en conjunto, por cierto, en beneficio y en esta mirada de reactivación sostenible para nuestra América Latina. Así que sin más, muchas gracias a todos y muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos desde Colombia. Gracias, gracias. Un saludo cordial y atento desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, muy enriquecedor el seminario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias desde Colombia. Muy bien. Muchas gracias, valiosa información. Saludos desde Perú. Ahí Nicole con...
Muchas gracias a todos. Pido muchísimas gracias, Nicole, Luis, André, y a todos Gracias, los Adriana. participantes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Gracias. Muy bien, Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Hermosa ciudad. Cuídense mucho, nos vemos. Nicole, muchas gracias. Sí. Gracias, No, Nicole. gracias a ustedes, la verdad me gustó mucho lo que hicimos acá. Hay que hacerlo más. Muy bien. Después hablamos. Después hablamos. Un abrazo. Maffer no apareció por ahí, no se mostró. Saludos desde Iquique, Chile. Ah, muy bien. Muy bien, Iquique. Dele saludo a don Peter por allá. Así es, muchas gracias. Un abrazo, gracias. 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 ¿Estamos, don Andrés? Vamos, voy a cerrar la sala. Bien. Nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, estén muy bien. Un abrazo amigos desde Cuenca, Ecuador. Muy Nos bien, conectamos gracias. pronto. Maffer, Chao, nos vemos, gracias a Dios. Chao, cuídense. Gracias.